Buenos días, profesora y compañeros. En el día de hoy, mi persona, Belkis Torrero, y mi compañero, Lorenzo Rodríguez, le presentaremos la exposición acerca de la NIF 10, que trata sobre los estados financieros consolidados. Introducción. En abril de 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, Consejo, adoptó la NIC 27, Estados Financieros Consolidados y Contabilización de Inversiones en Subsidiarias, la cual había sido originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en abril de 1989. La NIC 27 sustituyó la mayor parte de la NIC 3, Estados Financieros Consolidados, emitida en junio de 1976. En diciembre de 2003, el Consejo modificó y denominó nuevamente a la NIC 27 con un título nuevo, Estados Financieros Consolidados y Separados. En mayo de 2011, el Consejo emitió la NIF 10, Estados Financieros Consolidados, para sustituir a la NIC 27. La NIC 10 incorpora las guías contenidas en dos interpretaciones relacionadas, las cuales son SIC 12, Consolidación, entidades de cometido específico, y SIC 33, Consolidación. Luego de esto, la NIC 10 pasó por diversas modificaciones importantes, como fue la de junio de 2012, cuando fue modificada por Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos e Información a revelar sobre participaciones en otras entidades, la cual brinda una guía de transición. Además, en diciembre de 2014 fue modificada mediante entidades de inversión, aplicación de la excepción de la consolidación. Estas modificaciones aclaran que las subsidiarias de una entidad de inversión deben ser consolidadas en lugar de medirse a valor razonable con cambios en resultados. El objetivo de la NIF 10 es establecer principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades, ya que si no hay control conjunto o influencia significativa, se aplicará la NIF 11 o la NIC 28. Para el cumplimiento del objetivo de esta NIF, se requiere que una entidad que controla una o más entidades presente estados financieros consolidados, que defina el principio de control y establezca el control como la base para la preparación de la consolidación, que establezca cómo se aplica el principio de control, con el fin de identificar si un inversor controla una participada y por lo tanto debe consolidar la participada, que se establezcan los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados y que se defina una entidad de inversión y establezca una excepción a la consolidación de subsidiarias especiales de una entidad de inversión. Alcance. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si se reúnen las siguientes condiciones. 1. ¿Es una subsidiaria completa o es una subsidiaria parcial de otra entidad donde sus otros propietarios han sido informados y aceptan que la controladora no presente estados financieros consolidados? 2. Sus instrumentos de deuda o de capital no se negocian en un mercado público. 3. No presentó ni está en proceso de presentar sus estados financieros a una comisión de valores u otra organización reguladora, esto con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. 4.
la controladora última o alguna intermedia genera estados financieros disponibles para uso público, los cuales cumplen con lo detallado en la NIF, en los cuales las subsidiarias se consolidan o se miden a valor razonable. La NIF 10 tampoco aplica en los siguientes casos. 1. A planes de beneficio post-empleo o similares, a los cuales se aplica la NIC 19. Y 2. Una controladora, que es una entidad de inversión que debe medir todas sus subsidiarias a valor razonable vía resultados. Según lo requerido en el párrafo 31 de esta norma, no debe presentar estados financieros consolidados. Control. ¿Qué es? Un inversor, independientemente de la naturaleza de su involucramiento con una entidad, debe determinar si es controladora, o sea, si controla la participada. ¿Cuándo hay control? Hay control cuando un inversor está expuesto o tiene derecho a los retornos variables procedentes de su involucramiento con la participada y tiene la capacidad de afectar esos retornos a través de su poder sobre la participada. Los elementos del control son: poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando tiene derechos existentes que le dan la capacidad de dirigir las actividades relevantes, o sea, las actividades que afectan significativamente los retornos de la participada. El poder surge de los derechos. Este puede ser sencillo de evaluar. Por ejemplo, cuando se obtiene poder sobre una participada directa y exclusivamente a partir de los derechos de voto otorgados por instrumentos de capital, tales como acciones. En otros casos, la evaluación puede ser compleja y requerir más de un factor a considerar. Por ejemplo, cuando el poder resulta de uno o más acuerdos contractuales. Retornos. Un inversor está expuesto o tiene derecho a los retornos variables procedentes de su involucramiento con la participada, cuando sus retornos tienen el potencial de variar como resultado del desempeño de la participada. Los resultados del inversor pueden ser solo positivos, solo negativos o ambos, positivos y negativos. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una de las partes puede compartir los retornos de la participada. Por ejemplo, los titulares de las participadas no controladoras pueden participar en las utilidades y distribuciones de una participada. Enlace entre el poder y retornos. Un inversor controla una participada si tiene poder sobre la participada y exposición o derecho a los retornos variables procedentes de su involucramiento con la participada, y además también tiene la capacidad de usar su poder para afectar esos retornos. La evaluación continua. El inversor debe volver a evaluar si controla una participada porque puede encontrar hechos y circunstancias que indican que hay cambios en uno o más de los tres elementos del control. Control colectivo. Se considera que dos o más inversores controlan colectivamente una participada cuando deben actuar conjuntamente para dirigir las actividades relevantes, debido a que ningún inversor puede dirigir las actividades sin la cooperación de los demás. En este caso, cada inversor contabilizará su participación en la participada según la NIF aplicable, las cuales son NIF 11, NIF 28 y la NIF 9. Influencia significativa. Un inversor puede tener poder sobre una participada
incluso si otras entidades tienen derechos existentes que les dan capacidad presente para participar en la dirección de las actividades relevantes. Por ejemplo, cuando otra entidad tiene influencia significativa. Derechos de protección. Un inversor que solo posee derechos de protección no tiene poder sobre una participada y por lo tanto no controla a ésta. Requerimientos contables. Una controladora debe preparar estados financieros consolidados usando políticas contables uniformes para transacciones similares y otros eventos en circunstancias similares. La consolidación de una participada debe comenzar a partir de la fecha en que el inversor obtiene el control de la participada y debe cesar cuando el inversor pierde el control de la participada. Participaciones no controladoras. Una controladora debe presentar las participaciones no controladoras en el estado consolidado de situación financiera dentro del patrimonio, pero separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Los cambios en la participación de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a pérdida del control de la subsidiaria son transacciones patrimoniales, es decir, transacciones con propietarios. Pérdida de control. Si una controladora pierde el control de una subsidiaria, debe proceder así. 1. Desreconocer los activos y pasivos de la antigua subsidiaria del estado consolidado de situación financiera. 2. Reconocer cualquier inversión residual en la antigua subsidiaria al valor razonable de la fecha que perdió el control y posteriormente la contabilizará de acuerdo con la NIF correspondiente, al igual que cualquier saldo por cobrar o pagar a la antigua subsidiaria. Ese valor razonable debe ser considerado como el valor razonable en el reconocimiento inicial de un activo financiero según lo establece la NIF 9 o en su caso el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en asociada o venture conjunto. 3. Reconocer la ganancia o pérdida resultante. Determinar si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora debe determinar si una entidad de inversión es una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el fin de proveerles servicios de gestión de inversiones. Una entidad que se compromete con su o sus inversores y su objetivo social es invertir fondos exclusivamente para retornos de apreciación de capital, renta de inversiones o ambos. Y una entidad que mide y evalúa el desempeño sustancialmente de todas sus inversiones al valor razonable. Entidades de inversión. Excepción a la consolidación. Excepto por lo escrito en el párrafo 32 de esta norma, una entidad de inversión no debe consolidar sus subsidiarias o aplicar la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión debe medir una inversión en una subsidiaria al valor razonable vía resultados según la NIF 9. Con dependencia del párrafo 31, si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es una entidad de inversión, pero cuyos propósitos y actividades principales son proveer servicios que se relacionan con las actividades de inversión de la entidad de inversión, debe consolidar esa subsidiaria y aplicar los requerimientos de la NIF 3 a la adquisición de esta subsidiaria. Una controladora de una entidad de inversión debe consolidar todas las entidades que controla, incluyendo aquellas controladas a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión,
salvo que la controladora en sí sea una entidad de inversión. Apéndice A. Definiciones de términos. Estados financieros consolidados. Son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la matriz o controladora y sus subsidiarias se presentan como los de una sola entidad económica. Control de una participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a los retornos variables procedentes de su involucramiento con la participada y tiene la capacidad de afectar esos retornos a través de su poder sobre la participada. Tomador de decisiones. Es una entidad con derecho de toma de decisiones principal o un agente de partes diferentes. Grupo. Es una controladora o matriz y sus subsidiarias. Entidad de inversión. Es una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el fin de proveerles servicios de gestión de inversiones. Es una entidad que se compromete con su o sus inversores que su objetivo social será invertir fondos exclusivamente para retornos de apreciación de capital, renta de inversiones o ambos. Y es una entidad que mide y evalúa el desempeño de sustancialmente todas sus inversiones al valor razonable. Participación no controladora. Es el patrimonio en una subsidiaria que no es atribuible directa o indirectamente a una controladora o matriz. La participación no controladora antes se conocía como minoritarios. Apéndice A. Definición de términos. Controladora. Una entidad que controla una o más entidades. Poder. Derechos existentes que dan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Derechos de protección. Son los derechos diseñados para proteger los intereses de la parte titular de esos derechos, sin dar a esa parte poder sobre la entidad. Actividades relevantes. Las actividades relevantes son las actividades de la participada que afectan significativamente los retornos de la participada. Derechos de remoción. Son los derechos para privar al tomador de decisiones de su autoridad para la toma de decisiones. Subsidiaria. Es una entidad que es controlada por otra entidad. Apéndice B. Guía de aplicación. Aquí se describe la aplicación de los párrafos 1 al 33 y tiene la misma autoridad que las otras partes de la NISTIEF. Evaluación de control. Esta sección procura ser de utilidad a un amplio rango de posibilidades donde no es clara la determinación de si hay control por diversas circunstancias, como lo son propósito y diseño de una participada, poder, actividades relevantes y dirección de las actividades relevantes, derechos que dan a un inversor poder sobre una participada, derechos sustantivos, derechos de protección, franquicias, derechos de voto, poder cuando los derechos de voto o similares no tienen efecto significativo sobre los retornos de la participada, exposición o derecho a los retornos variables de una participada, enlace entre poder y retornos, delegación de poder, relación con otras partes, control de activos especificados, evaluación continua. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una entidad considerada todos los hechos y circunstancias cuando evalúe si es una entidad de inversión, incluyendo su propósito y diseño. Una entidad que posee los tres elementos de la definición de una entidad de inversión establecidos en el párrafo 27 de la entidad de inversión, contabilización de un cambio en el estatuto de la entidad de inversión,
Cuando una entidad deja de ser una entidad de inversión, aplicará la NIF 3 a cualquier subsidiaria que fue medida anteriormente al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con el párrafo 31. La fecha de cambio del estatuto será la fecha de adquisición atribuida. Al medir cualquier plusvalía o ganancia procedente de una compra en condiciones muy ventajosas que surja de la adquisición atribuida, el valor razonable de la subsidiaria en la fecha de adquisición atribuida representará la contraprestación atribuida transferida. Requerimientos contables. Procedimientos de consolidación. Combinar partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivos de la matriz con los de sus subsidiarias. Compensar el valor contable de la inversión de la matriz en cada subsidiaria y la porción del patrimonio de la matriz de cada subsidiaria. Eliminar los intragrupos como activos y pasivos, patrimonio, ingreso, gastos y flujo de efectivo relacionados con las transacciones entre entidades del grupo. Políticas contables uniformes. Si un miembro del grupo usa políticas contables diferentes a las adoptadas en los estados financieros consolidados para transacciones similares y otros eventos en circunstancias similares, se realizan ajustes en los estados financieros de ese mismo miembro del grupo cuando se preparen los estados financieros consolidados. Medición. Una entidad incluye los ingresos y gastos de una subsidiaria en los estados financieros consolidados, desde la fecha que se obtiene el control hasta la fecha en la que la entidad cesa de controlar la subsidiaria. Los ingresos y gastos de la subsidiaria se basan en los importes de los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros consolidados a la fecha de la adquisición. Derechos de voto potenciales, fecha de reporte. Los estados financieros de la matriz y sus subsidiarias usados en la preparación de los estados financieros consolidados deberán tener la misma fecha de reporte. Cuando la fecha de los estados financieros de la matriz es diferente a la de una subsidiaria, la subsidiaria prepara con fines de consolidación información financiera adicional a la misma fecha de los estados financieros de la matriz, salvo que sea impracticable hacerlo. Y si es impracticable, la matriz debe consolidar la información financiera de la subsidiaria usando sus estados financieros más recientes, ajustados para los efectos de las transacciones o eventos significativos ocurridos entre la fecha de esos estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. En cualquier caso de estos, la diferencia entre la fecha de los estados financieros de la subsidiaria y la de los estados financieros consolidados no deben ser mayor a 3 meses. Pérdida de control. Cuando una matriz pierde control de una subsidiaria, debe desreconocer los activos, incluyendo la plusvalía, y los activos de la subsidiaria por sus valores contables en la fecha en la que se perdió el control, y el valor contable de las participaciones no controladas en la antigua subsidiaria a la fecha en que se perdió el control. Reconocer el valor razonable de una contraprestación recibida si hubo de la transacción, eventos o circunstancias que dieron lugar a la pérdida de control. Reclasificar los resultados o transferir resultados acumulados, los importes reconocidos en otro resultado integral relacionados con la subsidiaria. Reconocer la diferencia resultante como ganancia o pérdida en los resultados atribuibles a la matriz. Apéndice C. Fecha de vigencia y transición. Fecha efectiva: el 1 de enero del 2013. Disposiciones para transición: retiro de otras NIF.
Esta NIF retiró los requerimientos que contenía la versión del 2008 de la NIC 27, la cual anteriormente se llamaba Estados Financieros Consolidados y Separados. También retiró la SIC 12, Consolidación Entidades de Propósito Especial. Apéndice D. Modificaciones a otras NIF. Este apéndice establece las modificaciones a otras NIF que son consecuencia de la emisión del Consejo de la NIF. Una entidad aplicará estas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2018. Si una entidad aplica esta NIF para un periodo anterior, estas modificaciones tendrán también vigencia para el mismo. En los párrafos modificados, el texto nuevo está subrayado y el texto eliminado no se ha tachado.